Bienvenidos a las notas de Elena G. de White, profeta de nuestro Señor Jesucristo, profeta de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Lección 6. Él murió por nosotros. Sábado 29 de octubre, cuando en respuesta a sus oraciones la vida de Ezequías fue prolongada por 15 años, el rey agradecido tributó a Dios loores por su gran misericordia. En su canto de alabanza dice por qué se alegraba: ¿No te he de alabar el sepulcro? La muerte no te celebrará, ni esperarán en tu verdad los que bajan al sepulcro. El viviente sí, él te alabará como yo el día de hoy. Isaías 38, 18 y 19. La teología de moda presenta a los justos que fallecen como si estuvieran en el cielo, gozando de las bienaventuranzas y loando a Dios con lenguas inmortales. Pero Ezequías no veía tan gloriosa perspectiva por la muerte. Sus palabras realmente concuerdan con el testimonio del salmista, porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te lo hará en el sepulcro? Salmo 6:5. No son los muertos los que alaban a Jehová, ni todos los que bajan al silencio. Salmo 115:17. El conflicto de los siglos, página 534. En la resurrección de Jesús fue una muestra de la resurrección final de todos los que duermen con él. El cuerpo resucitado del Salvador, su semblante, el acento de su voz eran familiares a sus seguidores. De la misma manera se levantarán los que duermen en Jesús. Conoceremos a nuestros amigos del mismo modo como los discípulos conocieron a Jesús. Pueden haber estado deformados, enfermos o desfigurados en esta vida mortal. No obstante, en su cuerpo resucitado y glorificado se conservará perfectamente su identidad individual y reconoceremos en el rostro radiante con la luz reflejada del rostro de Jesús los rasgos de los que amamos. Domingo 30 de octubre. Desde la fundación del mundo se habían dado profecías sencillas y específicas concernientes a la aparición del prometido. A Adán se le dio la seguridad de la venida del Redentor, la sentencia pronunciada contra Satanás. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Era para nuestros primeros padres la promesa de la redención que iba a obrarse por Cristo. Los Hechos de los Apóstoles, página 180. El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Sin embargo, fue una lucha aún para el mismo Rey del Universo entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. El ministerio de la redención, el amor de Dios hacia el mundo que no le amaba. ¿Quién puede comprender la profundidad de ese amor que excede a todo conocimiento? A través de los siglos sin fin, las mentes inmortales, tratando de entender el misterio de ese incomprensible amor, se maravillarán y adorarán a Dios. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 48 y 49. Lunes 31 de octubre. Un prefacio a la cruz. Cuando Jesús les dijo a los discípulos que iba a morir y resucitar, estaba tratando de entablar una conversación con ellos acerca de la gran prueba de su fe. Si hubiesen estado listos para recibir lo que deseaba comunicarles, se habrían ahorrado amarga angustia y desesperación. Sus palabras le habrían impartido consuelo a la hora del duelo y desilusión. Pero aunque había hablado muy claramente de lo que le esperaba, la mención de que pronto iba a ir a Jerusalén desanimó en ellos la esperanza de que se estuviese por establecer el reino y los indujo a preguntarse quiénes desempeñarían los cargos más elevados. El Salvador reunió a sus discípulos alrededor de sí y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Tenían estas palabras una solemnidad y un carácter impresionante que los discípulos distaban mucho de comprender. Ellos no podían ver lo que Cristo discernía, no percibían la naturaleza del reino de Cristo, y esta ignorancia era causa aparente de su disputa. El deseado de todas las gentes, página 402 y 403. Martes 1 de noviembre. Consumado es. Los ángeles habían presenciado la agonía de su amado jefe hasta que ya no pudieron soportar aquel espectáculo y se velaron el rostro por no ver la escena. El sol no quiso contemplar el terrible cuadro. Jesús clamó en alta voz, una voz que hizo estremecer de terror el corazón de sus verdugos: consumado es. Entonces el velo del templo se desgarró de arriba a abajo. La tierra tembló y se hendieron las peñas. Densas tinieblas cubrieron la faz de la tierra. Al morir Jesús,
Pareció desvanecerse la última esperanza de los discípulos. Muchos de ellos presenciaron la escena de su pasión y su muerte, y llenóse el cáliz de su tristeza. Satanás no se regocijó entonces como antes. Había esperado desbaratar el plan de salvación, pero sus fundamentos llegaban demasiado hondos, y ahora, por la muerte de Cristo, conoció que él habría de morir finalmente y que su reino sería dado a Jesús. Tuvo Satanás consulta con sus ángeles. Nada había logrado contra el Hijo de Dios y era necesario redoblar los esfuerzos y volverse con todo su poder y astucia contra sus discípulos. Debían Satanás y sus ángeles impedir a todos cuantos pudiesen que recibieran la salvación comprada para ellos por Jesús. Obrando así, todavía podría Satanás actuar contra el gobierno de Dios. También le convenía por su propio interés apartar de Cristo a cuantos seres humanos pudiese, porque los pecados de los redimidos con su sangre caerían al fin sobre el causante del pecado, quien habría de sufrir el castigo de aquellos pecados, mientras que quienes no acepten la salvación por Jesús sufrirán la penalidad de sus propios pecados. Primeros Escritos, páginas 177 y 178. Miércoles 2 de noviembre. Él murió por nosotros. Cristo en la cruz no solo atrae a los hombres para que se arrepientan delante de Dios por las transgresiones de su ley, pues Dios a quienes perdona hace que primero se arrepientan, sino que Cristo ha satisfecho la justicia, se ha ofrecido a sí mismo como expiación. Su sangre derramada, su cuerpo quebrantado, satisfacen las demandas de la ley transgredida y así salva con un puente de abismo que ha hecho el pecado. Sufrió en la carne para que con su cuerpo mayugado y quebrantado pudiese amparar al pecador indefenso. La victoria obtenida por su muerte en el Calvario quebrantó para siempre el poder acusador de Satanás sobre el universo y silenció su acusación de que la abnegación era imposible en Dios y que por lo tanto no es esencial en la familia humana. Todos los que quieran pueden ser vencedores. Esforcémonos fervientemente para alcanzar la norma puesta delante de nosotros. Cristo conoce la debilidad y Él podemos ir diariamente en busca de ayuda. No es necesario que ganemos fortaleza para un mes por adelantado. Debemos vencer día tras día. Comentarios del linaje de White en Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 985. Jueves 3 de noviembre. El significado de la cruz. Al llevar la penalidad del pecado al bajar a la tumba, Cristo la iluminó para todos los que mueren por fe. Dios en forma humana sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Jueves 3 de noviembre. El significado de la cruz. Al llevar la penalidad del pecado al bajar a la tumba, Cristo la iluminó para todos los que mueren con fe. Dios en su forma humana sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Al morir, Cristo aseguró la vida eterna a todos los que crean en Él y condenó al instigador del pecado y la deslealtad a sufrir la pena del pecado, la muerte eterna. El poseedor y dador de la vida eterna, Cristo, fue el único que pudo vencer la muerte. Él es nuestro Redentor. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 233. En su primera exhibición de desafecto, Satanás fue muy astuto. Solamente afirmaba que lo que quería era lograr un mejor estado de las cosas, hacer grandes mejoras. Indujo a la primera pareja a separarse de Dios, apartarse de su lealtad a los mandamientos divinos en torno al mismo punto en que son tentadas y fracasan miles de personas hoy en día, es decir, por medio de sus propios vanos pensamientos. El verdadero conocimiento es de origen divino. Satanás insinuó en las mentes de nuestros primeros padres el deseo por el pensamiento especulativo, por medio del cual declaró que ellos mejorarían su condición grandemente, pero para lograrlo deberían seguir por un camino contrario a la santa voluntad de Dios, por cuanto Dios no los conduciría a alturas mayores. No era necesario el propósito de Dios que ellos obtuvieran un conocimiento que se basara en la desobediencia. Satanás procuraba dirigir a Adán y a Eva por un campo ancho y abre hoy ese mismo campo ante el mundo por medio de sus tentaciones. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 474-475. Si puedes creer al que cree,
todo es posible. Marcos 9:23. La fe nos une con el cielo y nos da fuerzas para contender con las potestades de las tinieblas. Dios ha provisto en Cristo los medios para contrarrestar toda malicia y resistir toda tentación, por fuerte que sea, pero muchos sienten que les falta fe y por eso permanecen apartados de Cristo. Arrójense estas almas conscientes de su desesperada indignidad en los brazos misericordiosos de su compasivo Salvador. No miren a sí mismas, sino a Cristo. El que sanó a los enfermos y echó fuera a los demonios cuando andaba con los hombres, sigue siendo el mismo poderoso Redentor. Echad mano pues de sus promesas como de las hojas del árbol de la vida. Al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Al acudir a él, cree que os acepta, pues así lo prometió. Nunca pereceréis si así lo hacéis nunca. Viernes 4 de noviembre. Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? El que ni a su propio Hijo perdonó, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar también de pura gracia todas las cosas juntamente con Él? Romanos 8:31 y 32. El Ministerio de la Curación, página 42 y página 43. Se te queda de tarea estudiar Exaltad a Jesús, 13 de noviembre, titulado Fe manifiesta en la expiación, y también El camino a Cristo, un poder misterioso que convence, página 23. Si te gustaron estos comentarios, por favor dale like y suscríbete para que puedas obtener cada 8 días las notas del Ellen G. White para la lección siguiente. Mi nombre es Toño García. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Feliz sábado.